Después de negarme a darle mi herencia a mi madre, me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, los abogados me esperaban para obligarme a firmar, pero en cuanto me entregaron los papeles, sonreí y dije, qué curioso, yo también traje a alguien. Hola, me llamo Daniele. Tengo 29 años y esta es la historia de cómo mi madre intentó que unos abogados me robaran mi herencia, solo para que todo le saliera fatal. Todavía me estoy recuperando de lo sucedido, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que he recuperado el control. Déjenme explicarles. Vengo de una familia muy compleja. Crecí con mi madre, su segundo esposo, Greg, y mi medio hermano menor, Tyler. Mi padre biológico murió cuando tenía 10 años y me devastó. Él fue mi apoyo, mi protector, el único que realmente me hizo sentir apreciada. Tras su muerte, todo cambió. Mi madre se volvió a casar al año. Greg nunca fue cruel, pero tampoco lo llamaría amable. Me toleraba, y eso fue lo que hizo mi madre con el tiempo. Me di cuenta de que solo era una responsabilidad extra con la que tenían que lidiar en la adolescencia. Me volví invisible a menos que necesitaran algo de mí. Llegó la universidad, y ya tenía 2 trabajos, estudiaba a tiempo completo y seguía enviando dinero a casa. Cuando Tyler pasó por una etapa de rebeldía, mi madre me llamaba llorando y me decía que no podía controlarlo, que necesitaba ayuda. Y, por supuesto, cada vez que cedía, pensaba que si seguía siendo la buena hija, tal vez algún día me apreciarían. Ese día nunca llegó. Cuando mi abuelo murió el año pasado, todo cambió de nuevo. Era el padre de mi padre y siempre se mantuvo en contacto conmigo, incluso después de que mi padre muriera. No me di cuenta hasta que leyeron el testamento de cuánto había dejado y cuánto era específicamente para mí. Me lo dejó todo, no solo la casa, sino también sus acciones, bonos y ahorros, que sumaban casi $900,000. Lloré cuando el abogado se lo leyó a mi abuelo. También me había escrito una carta diciendo que sabía que mi madre y Greg nunca me darían lo que merecía y que quería darme un refugio para construir una vida. Cuando recibí la herencia, su tono cambió de repente. Era dulce y excesivamente cariñosa, y me preguntó si necesitaba ayuda para administrar una cantidad tan grande de dinero. Fui educado pero firme, diciéndole que era mío y que me encargaría yo mismo. Ahí fue cuando empezó la manipulación. Al principio, fue culpa. ¿Cómo iba a acumular dinero cuando mi familia estaba pasando apuros? Me importaba Tyler, que estaba intentando emprender un nuevo negocio. No quería ayudar a Greg, que tenía problemas de espalda y ya no podía trabajar. Luego vino la presión total. Me llamó una noche y me dijo con calma que sería mejor que pusiera el dinero en un fideicomiso familiar que ella administraba. Me reí. De verdad pensé que bromeaba, pero no. Cuando me negué, la situación empeoró. Recibí mensajes de Greg, mensajes pasivo-agresivos de Tyler, e incluso llamadas de parientes lejanos que apenas conocía preguntándome por qué estaba siendo tan egoísta. Corté el contacto durante unas semanas. Necesitaba espacio. Hablé con mi abogado y mi asesor financiero y empecé a bloquear todo. Transferí mi dinero a un banco seguro. Cambié todas mis contraseñas y me aseguré de que la escritura de la casa de mi abuelo estuviera legalmente a mi nombre. Luego, el fin de semana pasado, recibí un mensaje grupal de mi madre diciendo que necesitábamos una reunión familiar. Dijo que era hora de que todos nos sentáramos y resolviéramos las cosas como adultos. En contra de mi buen juicio, acepté. Pensé que si querían discutir, bien, me presentaría, me reconciliaría y me iría, pero lo que encontré fue algo completamente diferente. La reunión se celebraba en la oficina de Greg, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Entré tranquila y serena, vestida con una blusa sencilla y vaqueros, solo para encontrarme con una larga mesa de conferencias con no solo mi madre, Greg y Tyler sentados frente a ella, sino también 2 abogados. Me quedé paralizada. Mi madre se levantó y sonrió con esa dulzura que siempre mostraba cuando tramaba algo. Daniele, cariño, solo vinimos a hablar. Estos abogados están aquí para guiar el proceso. Entrecerré los ojos al observar el procedimiento mientras deslizaban una carpeta sobre la mesa hacia mí. Era un borrador de acuerdo legal que estipulaba que transferiría más del 80% de mi herencia a un fideicomiso familiar recién creado, controlado por mi madre y Greg, con una asignación mensual, por supuesto. La justificación era una distribución justa y evitar gastos innecesarios. No dije ni una palabra, ni siquiera abrí la carpeta, solo miré las caras engreídas que tenía delante. Tyler se recostó en su silla con los brazos cruzados, como si ya hubiera ganado. Respiré hondo y luego sonreí con torpeza.
Dije que porque yo también había traído a alguien. En ese momento, la puerta que estaba detrás de mí se abrió y entró Marche, mi abogada. Estaba tranquila y elegante, sosteniendo una carpeta gruesa. Su expresión cambió como la de una contable. Los presenté y me senté en silencio. Marche se dirigió a la cabecera de la mesa y dijo, antes de empezar la conversación, mi cliente me ha pedido que revise los documentos presentados y evalúe si hubo coacción indebida, porque, por lo que he podido ver, toda esta reunión me parece muy cuestionable, tanto legal como éticamente. Mi madre se puso roja. Greg empezó a tartamudear. Tyler parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero Marche no había terminado. Sacó copias de testamento, las escrituras de transferencia y la documentación que acreditaba que yo había heredado legalmente todo el patrimonio de mi abuelo, sin cláusulas ni contingencias. Con calma, lo explicó todo y dijo, esta herencia es propiedad exclusiva de mi cliente. Cualquier intento de transferirla bajo coacción o manipulación podría considerarse abuso financiero y fraude, y tengan la seguridad de que emprenderemos acciones legales si es necesario. La sala quedó en completo silencio. Mi madre intentó protestar, diciendo que no entendía lo que hacía, que solo intentaban ayudarme a afrontar las cosas con responsabilidad. Pero se acabó el espectáculo. Me puse de pie, la miré a los ojos y le dije, me has tratado como a una extraña toda mi vida. Nunca me has protegido, nunca me has apoyado, y ahora quieres robarme. Este dinero no es tuyo, nunca lo fue. Salí sin mirar atrás, pero ojalá pudiera decir que ese era el final, que habían aceptado la derrota y me habían dejado en paz. No fue solo eso. Al día siguiente, recibí una notificación de que alguien había intentado acceder a mi cuenta bancaria en línea. Luego llegaron los mensajes amenazantes de Tyler, diciéndome que mejor me pusiera las pilas o no lo dejarían pasar. Y poco a poco me doy cuenta de que nunca me dejarán. ¿Pero lo qué? No sé, no voy a ceder. Solo habían pasado 48 horas desde que salí de esa supuesta reunión familiar, pero las consecuencias fueron inmediatas y graves. A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de mensajes de voz de números desconocidos, correos disfrazados de avisos legales y mensajes de Tyler, que rápidamente fueron borrados de culpa y se convirtieron en amenazas directas. De hecho, me envió un mensaje. ¿Te crees intocable ahora que el dinero de la familia está en la familia? El abuelo era un escándalo. Todo el mundo lo sabe. Si no arreglas esto, te arrepentirás. No respondí. Simplemente se lo reenvié a Marche. En ese momento, mis emociones pasaron de la conmoción a la ira. Me había pasado la vida encogiéndome para acomodarme a su disfunción, callando para mantener la paz, diciendo que sí cuando quería gritar que no, fingiendo ser útil a una familia que solo me veía útil cuando tenía algo que podían quitarme, pero ahora tenía algo que no podían quitarme, y eso los estaba volviendo locos. Marche actuó rápidamente. Presentamos cargos contra los tres. Cualquier otro acoso sería respondido con órdenes de alejamiento y cargos criminales. También hice que mi banco abriera una investigación por fraude sobre el intento de inicio de sesión desde la dirección IP de la oficina de Greg. Fueron descuidados, desesperados y estúpidos. Pensé que con eso bastaría. No fue así. Una semana después, volvía a casa caminando del supermercado cuando vi un coche aparcado enfrente. Era la camioneta de Greg, aparcada allí. Nadie salió. Nadie tocó el timbre. Pero era un mensaje, una advertencia. Llamé a la policía y presenté otra denuncia. Le conté todo a Marche. Me aconsejó que considerara un sistema de seguridad. Hice mejor. Instalé cámaras, cambié todas las cerraduras y conseguí un perro guardián. Se llama Diesel y es la criatura más dulce del mundo hasta que percibe una amenaza. Entonces se transforma. Unos días después, llamaron a la puerta. Revisé la cámara. Era mi madre sola. Casi no abrí, pero algo dentro de mí quería cerrar el capítulo. Quería mirarla a los ojos una última vez. Parecía mayor, cansada, pero no triste, nunca triste, Daniele. Dijo, sé que las cosas se salieron de control. Solo estábamos asustados. El negocio de Tyler está en problemas. Greg no ha trabajado en meses. Pensamos que sí. Si pudiéramos hablar, tal vez verías que no somos el enemigo. El enemigo. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza. No dije nada. Solo la dejé hablar. Siguió y siguió hablando de lo difícil que había sido. Que no entendía lo que significaba ser parte de una familia de verdad. Que el abuelo había cometido un error cuando me lo dejó todo. Y luego vino la trampa. No te lo mereces todo.
Daniele, solo eres una persona. Tyler necesita pensar en una familia. Greg y yo nos estamos ahogando en deudas. Pensamos que nos amabas lo suficiente como para compartir. Respiré hondo y le dije algo que nunca le había dicho antes. No, no con un grito de rabia, no con un estallido de lágrimas, solo uno firme e inquebrantable. No, mamá, ya no puedes hacerme sentir culpable. No puedes hacerte la víctima cuando lo único que has hecho es manipular, robar y mentir. Me fallaste emocionalmente hace años. Mi abuelo lo vio, por eso me lo dejó a mí, y me guste o no, ya no quiero que me busques de chivo expiatorio. Me miró como si no me reconociera. Quizá no, la Daniele de antes habría llorado, suplicado paz, pero la chica ya no estaba. Cerré la puerta. Al día siguiente, recibí una carta de otro bufete. Intentaban demandarme. Afirmaban que mi abuelo era mentalmente incompetente cuando redactó el testamento. Me reía a carcajadas. Había actualizado su testamento 2 veces en los últimos 2 años, ambas con la aprobación total de su médico y testigos. Marche envió una contradeclaración jurada de 20 páginas tan rápido que les dio vueltas la cabeza. Amenazamos con demandar por angustia emocional, intento de fraude y difamación. A partir de ahí, paró por completo. Se acabaron los mensajes de texto, las visitas sorpresa y los coches raros aparcados al otro lado de la calle. Fue como si finalmente comprendieran la verdad que se les había escapado. Pero el daño ya estaba hecho. Empecé terapia. 4 años de manipulación, abuso emocional y lealtad fuera de lugar. Finalmente me permití lamentar no solo por mi abuelo, sino por la infancia que nunca tuve realmente. Lloré por la niña que seguía intentando ganarse el amor que nunca me fue dado libremente. Lamenté la idea de una familia a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Así que comencé a mudarme con el abuelo y a plantar un jardín, organizando cenas con amigos que se sentían más como una familia que mi sangre alguna vez lo fue. Doné parte de mi herencia a organizaciones que apoyan a niños que crecen en familias tóxicas. Comencé mi propio negocio, algo con lo que había soñado durante años pero que nunca creí que pudiera hacer hasta ahora. Y en cuanto a mi madre, Greg y Tyler, escuché de un primo que Greg tuvo que vender su camioneta. El negocio de Tyler se declaró en quiebra. Mi madre alquiló habitaciones en su casa para sobrevivir. Todavía le cuentan la historia a cualquiera que escuche que robé lo que era legítimamente suyo, que soy codiciosa y desalmada, pero lo he aceptado porque la verdad es que heredé no solo dinero, pero libertad, la libertad de elegir mi paz sobre su caos, la libertad de decir no, de alejarme, de no volver jamás, y por eso, más que nada, nunca me perdonarán. Un mensaje, una advertencia. Llamé a la policía y presenté otra denuncia. Le envié todo a Marche. Me aconsejó que considerara un sistema de seguridad. Lo hice mejor. Instalé cámaras, cambié todas mis cerraduras y compré un perro guardián. Se llama Diesel, y es la criatura más dulce del mundo hasta que percibe una amenaza. Entonces se convierte en un animal diferente. Unos días después, llamaron a la puerta. Revisé la cámara. Era mi madre sola. Casi no la abrí, pero algo dentro de mí quería cerrar el capítulo. Quería mirarla a los ojos una última vez. Parecía mayor, cansada, pero no triste, nunca triste, Daniele. Dijo, lo sé, las cosas se nos estaban saliendo de las manos. Estábamos asustadas. El negocio de Tyler está en problemas. Greg no ha trabajado en meses. Pensamos que si podíamos hablar, quizá verías que no somos el enemigo. El enemigo, esa palabra se me quedó grabada. No dije nada, simplemente la dejé hablar. Continuó hablando de lo difícil que había sido, de cómo no entendía lo que significaba ser parte de una familia de verdad, de cómo mi abuelo se había equivocado al dejarme todo a mí, y entonces llegó la trampa. No te lo mereces todo, Daniele. Solo eres una persona. Tyler necesita pensar en la familia. Greg y yo estamos ahogados en deudas. Pensábamos que nos querías lo suficiente como para compartir. Respiré hondo y le dije algo que nunca le había dicho. No, no con un grito de ira, no rompiendo a llorar, solo uno firme e inquebrantable. No, mamá, ya no puedes hacerme sentir culpable. No puedes hacerte la víctima cuando lo único que has hecho es manipular, robar y mentir. Me abandonaste emocionalmente hace años. Mi abuelo lo vio, por eso me lo dejó, y te guste o no, estoy harta de ser tu chivo expiatorio. Me miró como si no me reconociera. Quizás no. La antigua Daniela habría llorado, suplicado paz, pero la chica se había ido. Cerré la puerta al día siguiente. Recibí una carta de otro bufete de abogados. Intentaban demandarme.
Afirmaban que mi abuelo era mentalmente incompetente cuando redactó el testamento. Me reía a carcajadas. Había actualizado su testamento 2 veces en los últimos 2 años, ambas con la plena aprobación de su médico y testigos. Marsh envió una refutación de 20 páginas tan rápido que les dio vueltas la cabeza. Amenazamos con demandar por angustia emocional, intento de fraude y difamación. A partir de entonces, paró por completo. Se acabaron los mensajes de texto, las visitas sorpresa, los coches raros aparcados al otro lado de la calle. Fue como si finalmente hubieran comprendido la verdad que habían perdido, pero el daño ya estaba hecho. Empecé terapia. 4 años de manipulación psicológica, abuso emocional y lealtad injustificada. Finalmente me permití lamentar no solo a mi abuelo, sino también la infancia que nunca tuve. Lamenté a la niña que insistió en ganarse un amor que nunca me fue dado gratis. Lamenté la idea de una familia a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Así que me mudé a la casa de mi abuelo y planté un huerto. Organicé cenas con amigos que se sentían más como familia que mi sangre. Doné parte de mi herencia a organizaciones que apoyan a niños que crecen en familias tóxicas. Empecé mi propio negocio, algo con lo que había soñado durante años, pero que nunca creí que pudiera hacer hasta ahora. Y en cuanto a mi madre, Greg y Tyler, escuché de un primo que Greg tuvo que vender su camioneta. El negocio de Tyler fracasó. Mi madre alquiló habitaciones en su casa para sobrevivir. Todavía le cuentan a cualquiera que quiera escuchar la historia de que robé lo que era legítimamente suyo, que soy codiciosa y desalmada. Pero lo acepté porque la verdad es que heredé no solo dinero, sino libertad, la libertad de elegir mi paz sobre su caos, la libertad de decir no, de alejarme, de no volver nunca. Y por eso, más que por nada, nunca me perdonarán.